La Rosa Blanca es una historia que se da en Alemania en los años 1942 y 1943, bajo el Tercer Reich. Este se caracteriza porque fue, digamos que, el último y el peor, porque muchísimos movimientos se levantaron en contra de Hitler. La Rosa Blanca nace como movimiento de Alexander y Sophie Scholl, quienes eran hermanos, pero ellos también prueban un poco antes qué es eso, porque él tuvo que ir al ejército y ella también sirvió como en hospitales y cosas por el estilo. Es importante mencionar que los papás tenían un pensamiento liberal, entonces ellos pudieron, digamos que, tener como acceso a otros autores y demás por los papás. Finalmente ellos forman la Rosa Blanca como un grupo antinazi. Ellos, digamos que, protestan por medio de la propaganda, de los grafitis, y finalmente lo que hacen es hacer volantes en donde exponen las razones por las cuales se tenían que rebelar contra el régimen. Todo esto se acaba cuando los descubren y obviamente pues los condenan a muerte. Después, digamos que de un cierto tiempo, se vio el fruto de este movimiento y fue que muchos aviones de la oposición, por decirlo de esta manera, lanzaron todos los volantes de la Rosa Blanca en Alemania y muchísima gente se enteró de quiénes eran ellos, y así fue como surgió este movimiento. El día de hoy hablaremos acerca de la personalidad equilibrada que encontramos en el libro La Rosa Blanca. En este libro lo podemos encontrar en nuestros personajes principales, como lo es Christoph, Sophie y Hans. Principalmente lo podemos encontrar en Hans. Él empezó su vida yendo a favor de los ideales que presentaba el ejército nazi. Él los defendía. En un momento de su vida él entró en el ejército, hizo parte de él. Allí se dio cuenta que definitivamente lo que ellos hacían no era correcto, no era justo. Perturbar la paz de una persona sin razón alguna, sin razón aparente. En este momento él se dio cuenta que no era correcto ir a favor de los ideales de estas personas. Con el tiempo fue creciendo, fueron pasando los años, y él junto a su hermana y su amigo Christoph decidieron emprender una nueva revolución en contra de esta dictadura. Ellos empiezan a generar una personalidad equilibrada, empiezan a luchar por unos ideales que para ellos eran pues como una cierta libertad de Alemania y de los judíos en ese entonces. Empiezan a luchar por sus ideales, a ser personas autocríticas. Pues también desarrollaron una cierta constancia, un cierto juicio, una cierta disciplina acerca de su proyecto de vida. Él pues estaba lograr este cambio en Alemania. Ellos lucharon por sus objetivos, a pesar de que no los pudieron ver realizados, generaron un cambio, y esto creo que es lo que llena a una persona, poder lograr sus objetivos, sus metas y poder cumplirlos. Tenemos que Sophie tiene una autoestima alta. Primero, por el alto merecimiento que ella tiene y por la alta competencia que ella tiene. Podemos ver que en cuanto a competencia, pues vemos que ella tiene varios estudios, tanto de filosofía como de biología, y también se concentró en trabajar en diferentes campos que también la ayudaron a crecer como persona. Por ende, se consideraba una persona muy valiosa, muy merecedora, porque sabía que aunque fuera niña, aunque fuera mujer, iba a poder lograr un aporte muy grande a la organización de la Rosa Blanca. Por otro lado, tenemos a Hans Scholl, que fue el que organizó, o el que empezó el movimiento de la Rosa Blanca como tal. Entonces también podemos decir que tiene una autoestima alta, porque él no le importó qué iba a pasar con su vida, con el hecho de que estaba en contra de Hitler, simplemente porque él estaba en desacuerdo con lo que estaba sucediendo. Siempre tuvieron en la mentalidad de que iban a pasar por un momento muy difícil e iban a ser asesinados, pero siguieron adelante, tuvieron una autoestima alta, porque siempre estuvieron en la marcha hacia Alemania, y pues todos los militares de Hitler estuvieran en contra y los hubieran podido matar, y a sus familias. Entonces por eso es que reconocemos que los tres personajes tuvieron una autoestima alta, y los tres tenían estudios y sabían que eran valiosos y que podían hacer un gran cambio en Alemania.
Bueno, en cuanto a la diferenciación, podemos encontrar que Sophie y Hans eran personas diferentes a su familia. Había una, digamos que una diferenciación grande porque la libertad que les brindaban a ellos era bastante amplia. Entonces podemos evidenciar eso también, que ellos se supieron amados en su familia porque pudieron dar amor a otros y su movimiento lo hacían por amor, en cuanto a que querían que las demás personas dejaran de sufrir a causa de este régimen. Es importante también que ellos como que no se conformaron con nada ni se dejaron llevar por lo que quizás podía decir la sociedad de ellos o les pedía que hiciera, sino que por el contrario fueron ellos mismos y tuvieron seguridad para actuar. Entonces es un grado de diferenciación alto en la familia, en donde obviamente todos eran diferentes, pero les dieron mucha libertad para desarrollar su personalidad, les dieron libertad para ser diferentes. Consideramos finalmente que esto hace parte de la persona, de lo que ellos son como seres humanos, lo que fueron como familia, como amigos, como movimiento. Y este es el grandioso libro y la historia de la Rosa Blanca.